Prepara tus audífonos, un café y disfruta la lectura semanal. Un mismo hombre rara vez es grande y bueno. El capítulo 1 es un poco largo, entonces lo que vamos a hacer es dividirlo en fragmentos. Voy a ir poniendo como datos interesantes para al final de este video ir analizando esos datos que nos han dado y hacernos la pregunta de la semana. Espero que les guste, no va a durar tanto, ya sé que mi voz duerme. Pero no te preocupes, también esa es la idea, por si no puedes dormir. Se llama Ascendente Escorpio y inicia con una frase que dice: un mismo hombre rara vez es grande y bueno. Esto lo dijo Winston Churchill. Un escorpión y una rana están sentados a la orilla de un río y ambos tienen que pasar al otro lado. «Hola, señora rana», llama el escorpión por entre los juncos. ¿Sería usted tan amable de pasarme encima de su lomo al otro lado del agua? Tengo algo importante que hacer en la otra orilla, y con esta corriente tan fuerte no puedo nadar. La rana de inmediato sospecha. Bueno, señor escorpión, contesta, me parece muy bien que tenga usted cosas importantes que hacer en la otra orilla del río, pero piense un momento en lo que me está pidiendo. Usted es un escorpión, tiene un aguijón muy largo al final de la cola. En cuanto me lo suba usted al lomo, su naturaleza inevitablemente será picarme. El escorpión, que ya había pensado en las objeciones de la rana, le contesta: mi querida señora rana, sus reservas son perfectamente razonables, pero está claro que no tengo interés alguno en picarle. Necesito ir al otro lado del río, de verdad. Y le doy mi palabra de que no le pasará nada malo. De mala gana, la rana acepta que lo que dice el escorpión parece cierto. Así que permite al rápido artrópodo que se suba al lomo. Y allá van, los dos al agua. Al principio todo va bien. Todo sale según el plan que habían acordado. Pero a mitad de camino, la rana repentinamente nota un agudo dolor en el lomo. Y ve, por el rabillo del ojo, que el escorpión retira el aguijón de su pellejo. Un piquete mortal empieza a agarrotar sus miembros. ¡Idiota!, croa la rana. Ha dicho que tenía que ir a la orilla a ocuparse de un asunto. Ahora vamos a morir los dos. El escorpión hace un gesto desdeñoso y bailotea encima del lomo de la rana que se ahoga. Señora rana, replica con indiferencia. Usted mismo lo ha dicho, soy un escorpión. Esta es mi naturaleza, picar. Y diciendo esto, tanto el escorpión como la rana desaparecen bajo las aguas turbias y fangosas de las rápidas corrientes del río, y no se ha vuelto a ver a ninguno de los dos. Empezamos con esta reflexión de la rana y el escorpión. Lo siguiente se llama lo esencial. Durante su juicio en 1980, John Wayne Gacy declaró con un suspiro que solo era culpable de ocuparse de un cementerio sin licencia. Sí, era un buen cementerio. Entre 1972 y 1978, Gacy había violado y asesinado al menos a 33 chicos y hombres y jóvenes. Y luego los había introducido en un hueco que había debajo de su casa. Una de sus víctimas, Robert Donnelly, sobrevivió a las atenciones de Gacy, pero fue torturado tan feo por su captor que en varias ocasiones durante su súplico rogó a Gacy que terminara de una vez y lo matara. Gacy se quedó desconcertado. Ya estoy en ello, dijo. Yo tuve el cerebro de Wayne Gacy en mis manos tras su ejecución en 1994 mediante una inyección letal. La doctora Helen Morrison, testigo de la defensa en su juicio y una de las mayores expertas mundiales en asesinos en serie, ayudó a realizar su autopsia en un hospital de Chicago.
y luego volvió a casa con el cerebro metido en un bote de cristal en el asiento del pasajero de su Buick. Quería averiguar si había algo en el cerebro, algunas lesiones, tumores, enfermedades, etc., que lo hicieran distinto del cerebro de las personas normales. Las pruebas no revelaron nada inusual. Varios años más tarde, tomando café en su consulta de Chicago, hablé con la doctora Morrison del significado de los resultados que obtuvo, de lo que significaba que no hubiera encontrado nada. ¿Significa eso?, le pregunté, que todos somos básicamente psicópatas en el fondo, que todos nosotros tenemos propensión a violar, matar y torturar. Si no hay diferencia entre mi cerebro y el cerebro de John Wayne Gacy, entonces, ¿en dónde reside la diferencia exactamente? La doctora Morrison vaciló un momento y luego me citó una de las verdades fundamentales de la neurociencia. Un cerebro muerto es muy distinto que uno vivo, dijo. Por fuera, un cerebro puede parecer similar a otro, pero funcionan de modo completamente distinto. Es lo que ocurre cuando están encendidas las luces y cuando están apagadas, lo que causa el desequilibrio. Gacy era un caso tan extremo que me pregunté si podía haber algo más que contribuyese a sus actos, alguna herida o daño en el cerebro o alguna anomalía anatómica, pero no lo había, era normal, lo que demuestra lo complejo e impenetrable que puede ser a veces el cerebro, lo reacio que se muestra a revelarnos sus secretos, que las diferencias en la educación, digamos, o cualquier otra experiencia al azar pueden producir unos cambios sutiles en las conexiones internas y en la química, que luego expliquen estos movimientos tectónicos en la conducta. Al hablar aquel día de luces encendidas y de movimientos tectónicos en la conducta, la doctora Morrison me recordó un rumor que había oído sobre Robert Hare, un profesor de psicología de la Universidad Británica y una de las mayores autoridades mundiales en psicópatas. En los años 90, Hare envió un trabajo de investigación a una publicación que incluía los resultados de los EEG, que son electroencefalogramas, tanto de psicópatas como de no psicópatas, mientras realizaban lo que se conoce como una tarea de decisión léxica. Hare y su equipo de coautores mostraban a los voluntarios una serie de letras y luego les hacían decidir lo más rápido posible si aquellas series incluían o no una palabra. Creo que eso pasa mucho en los exámenes psicométricos que hacen las de recursos humanos, ¿no?, en los trabajos. Lo que ocurrió resultó asombroso. Mientras los participantes normales identificaban las palabras con carga emocional como cáncer o muerte mucho más rápidamente que otras neutras como árbol o plato, este no era el caso con los psicópatas. Para los psicópatas la emoción era irrelevante. La publicación rechazó el artículo, y no por sus conclusiones, parece ser, sino por algo mucho más extraordinario. Algunos de los modelos de los EEG, alegaron los revisores, eran tan anormales que no podían proceder de personas de verdad. Pero el caso es que era así. Intrigado por mi conversación con la doctora Morrison en Chicago sobre los misterios y enigmas de la mente psicópata, visité a Hare en Vancouver. ¿Era cierto el rumor?, le pregunté. ¿Había sido rechazado realmente el artículo? Y de ser así, ¿qué era lo que pasaba? Resultó que hay muchas cosas. Hay 4 tipos distintos de ondas cerebrales, me dijo, que van desde las ondas beta, durante los periodos de gran alerta, pasando por las ondas alfa y teta, hasta las olas delta, que acompañan el sueño profundo. Esas ondas reflejan los niveles fluctuantes de actividad eléctrica en el cerebro en diversos momentos. En miembros somnolientos, sin embargo, en los psicópatas ocurre durante estados de vigilia normales, incluso a veces durante estados de gran excitación. El lenguaje para los psicópatas solo tiene una palabra de profundidad. No hay acotación emocional detrás. Un psicópata puede decir te quiero, pero en realidad eso significa tanto para él como decir tomaré una taza de té
Ese es uno de los motivos por los cuales los psicópatas se mantienen siempre tan fríos, calmados y serenos en condiciones de extremo peligro, y se mueven tanto por las recompensas y corren riesgos. Ojo con esto, su cerebro literalmente está menos conectado que el nuestro. Volví a pensar en Gacy y lo que había aprendido de la doctora Morrison. Normales exteriormente, camuflan su escorpión interno como un manto atractivo de gran encanto, pero está en su naturaleza picarte, aunque con ellos se hundan. Que os den por el culo, dijo mientras entraba en la cámara de ejecución. Bueno, vamos a hacer un breve resumen de esta parte del capítulo. Se llama Lo Esencial. Hice algunas anotaciones. Si tú hiciste las tuyas, me las puedes poner en los comentarios y lo vamos revisando. Puse: las pruebas no revelaron nada inusual. Es decir, la doctora Morrison trató de ver si en su cerebro había algo que provocara esa parte de su psicopatía, pero no reveló nada inusual. Entonces, ¿qué significa esto? Pues bueno, más adelante nos dice que todos, se pregunta que si todos somos básicamente psicópatas en el fondo, que todos nosotros tenemos propensión a violar, matar y torturar, si no hay diferencia entre mi cerebro y el cerebro de John Wayne Gacy. Entonces, ¿en dónde reside la diferencia exactamente? O sea, tal cual, si los cerebros son iguales, entonces ¿por qué es que ellos tienen esas alteraciones y nosotros pues no la tenemos? O sí, realmente la pregunta es, ¿todos somos psicópatas? En la parte de abajo contesta: un cerebro muerto es muy distinto a uno vivo, y hace esta comparación de las luces apagadas y las luces prendidas, ¿no? No es lo mismo la reacción que se genera cuando una luz está prendida a cuando una luz está apagada. Es completamente diferente, no la puedes analizar. Ahora, hay algo que me llamó mucho la atención. Dice que revelan que esto puede suceder, o sea que posiblemente, esto todavía no lo dice en el libro, a lo mejor más adelante podamos entenderlo, que las diferencias radican en la educación, digamos, o cualquier experiencia al azar que pueden producir como cambios sutiles en las conexiones internas de nuestro cerebro. Entonces, si nosotros tenemos una educación diferente, ¿podríamos dejar de ser psicópatas? Si es que lo somos. Y si no, ¿tendríamos que tener una educación diferente para que nosotros seamos psicópatas? Lo comentaba hace un rato sobre los exámenes psicométricos que hacen los psicólogos al momento de que te hacen una entrevista de trabajo, porque justamente esta es una parte que ellos hacen, ¿no? Ponen como ciertas palabras para que tú le encuentres un significado, ¿no? Y te dan algunas alternativas. Entonces, si nosotros o la gente psicópata, si nosotros llevamos un psicópata adentro, no deberíamos de influir o no deberíamos de pensar primero en cosas emocionales, sino en cosas no emocionales, para que esto resulte valga redundancia, resultado positivo en nuestro examen. No lo sé. Si eres de recursos humanos, puedes ayudarme con este caso, ¿no? Pero qué importante es la educación y las experiencias que nosotros pasamos cuando somos niños o cuando somos adolescentes, que hacen que pues tal vez nos podamos, nuestra vida pueda ser diferente, ¿no? En la parte de abajo también comentan una frase que dice que para los psicópatas la emoción era irrelevante. O sea, los psicópatas no sienten emoción. ¿Alguna vez tú no has sentido una emoción? O sea, que le digas a una persona te quiero y realmente no lo sientas, o cualquier otro tipo de emoción, ¿no? Eso creo que lo tenemos todos. O sea, la mayoría de las personas hemos dicho algunas mentirillas por ahí inocentes, les llaman, pero no sé si eso sea relevante, ¿no? O diga que nosotros somos psicópatas. También por aquí dice que ellos no tienen una acotación emocional detrás,
O sea, yo lo entiendo así, que ellos, su pasado, como que lo dejan en el pasado, ¿no? Ahorita están como viviendo el presente, pero al final de cuentas su pasado es algo que hace que los psicópatas sean psicópatas, aunque ellos emocionalmente no lo relacionen. Eso está interesante, ¿no? Digo, quizá más adelante podamos ver qué es lo que pasa aquí. Y al final, pues este psicópata al que le dieron pues pena de o pena capital le llaman, porque todavía no sé si hay ciertas palabras que no las puedo decir en internet. Dice que os den por el culo, ¿no? Eso dijo mientras estaba en la cámara de ejecución. Entonces conecta mucho con lo que nosotros estamos viendo arriba. No hay acotación emocional detrás. O sea, tal cual, ¿estaba arrepentido o no? Pues bueno, esa es una parte del capítulo 1. Seguiremos con el capítulo número 2 en la semana, sobre la siguiente, que se llama Visita Comentada. Son realmente algunos casos que nos van contando como sus experiencias. Y lo que busco con esto es que tú mismo te formes tus criterios, ¿no? Me gusta debatir para ver qué podamos encontrar nosotros, si podemos llegar a lo mejor a alguna conjetura juntos. Pero bueno, espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo.